lo que es necesario siempre es limpieza y desinfección. O sea, podemos tener el producto maravilla, pero si no tenemos una buena bioseguridad, de nada nos va a servir ese producto maravilla. Siempre tiene que estar acompañado de la limpieza y la desinfección. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Avi Podcast. Hoy vamos a platicar sobre lo que es la prevención de la salmonela y su control mediante vacunación. Y para este tema les presento a la doctora Odette Urquiza. Buenas tardes, doctora Odette, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Juan David. Estoy bien, muchas gracias. Excelente, doctora. Para comenzar, ¿será que nos puede dar un poco de información sobre su formación académica, sobre su experiencia y sobre el rol actual que desempeña, por favor? Claro que sí. Bueno, yo estoy trabajando en la actualidad, ya llevo 32 años en la UNAM. Mi rol principal pues es académico, docente. Y a veces, puedo dedicar a lo que es el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico bacteriológico. En este caso, pues también tengo experiencia en el aislamiento de salmonela y su serotipificación. Únicamente en cuanto a la serotipificación, el laboratorio está equipado solamente para detectar salmonella enteritidis o en su defecto dentro de las salmonelas inmóviles, salmonella gallinarum, salmonella pullorum. Anteriormente, antes de que yo estuviera aquí en la universidad, estuve trabajando en un laboratorio privado, precisamente haciendo pruebas de diagnóstico. Siempre me pareció un poco rutinaria lo que hacía yo antes, y pues soy bastante inquieta, y entonces pues me vine para acá, y casualmente caí que también como su coordinadora de diagnóstico, y pues me ofrecieron horas para dar clases, y de ahí pues me encantó estar dando clases y a eso me dedico, la verdad, y me encanta porque al menos en el nivel de licenciatura se ve la cara de asombro por parte de los alumnos cuando adquieren un conocimiento nuevo. De hecho, pues la carrera no está muy enfocada a las aves, y los pocos alumnos que se dedican a las aves pues ignoran totalmente lo que son las aves. Entonces, cuando uno les empieza a platicar sobre lo que es un pollo, sobre lo que es una gallina, y cada particularidad de sus fines zootécnicos, pues es muy agradable ver esas caras de asombro, porque pues obviamente no tenían ni la menor idea, ¿no? Solamente la mayoría siempre piensa en un pollo rostizado y en un guiso de pollo y huevo, y se acabó. Entonces, pues en la actualidad, pues sigo yo dando clases, también doy clases a nivel posgrado, y en posgrado doy lo que es enfermedades bacterianas de las aves. Muchas gracias, doctora Odette, por comunicarnos sobre su formación profesional y experiencia. Y la primera pregunta que le formularía sería: ¿por qué la salmonela continúa siendo un factor importante en lo que es la inocuidad o salud alimentaria el día de hoy? Bien, considero que salmonela pues sigue siendo importante porque es productora de enfermedades sistémicas en el caso de los pollos, y en el caso del ser humano pues son las diarreas de gran importancia. Los alimentos que se consumen crudos o en dado caso de una mala cadena fría y que se cosecharon probablemente a partir de aguas contaminadas durante su desarrollo, pues llegan a tener muchos microorganismos, y entre ellos también salmonella. Desafortunadamente hay una tendencia a que el ser humano desea obtener directamente las cosas del campo, o sea, en este caso los vegetales, directamente del campo a la mesa, sin siquiera ser enjuagados y mucho menos desinfectados. Y entonces, cuando hay un mal manejo de estos alimentos,
es cuando hay más probabilidad de que el ser humano enferme por salmonela. En el caso de las aves, pues una falta de bioseguridad o mala bioseguridad o del consumo de alimentos contaminados va a traer como consecuencia que los animales se enfermen. Bueno, ya que estamos hablando de cómo se puede adquirir la salmonela, en el caso pues de animales, ¿cuáles son las principales formas de transmisión? En las aves tenemos la transmisión vertical y tenemos la transmisión horizontal. Vertical quiere decir que es por vía transovárica, o sea, salmonela tiene la capacidad de estar en el sistema. Es una bacteria intracelular facultativa que cuando está dentro del sistema sanguíneo, pues inmediatamente contamina o infecta el ovario y de ahí el huevo va a salir contaminado. Y en el caso de que esté un huevo fértil, pues el pollito va a nacer con salmonela. Entonces, esa es una de las vías pues, también importantes de infección. Y en cuanto a la transmisión horizontal, pues es tanto directa como indirecta, directa de ave con ave, o sea, a través de las heces, de los estornudos inclusive, porque las gotitas de exudado que llegan a ser a nivel respiratorio pueden infectar a otros pollos por vía aérea. Entonces ya tenemos otra forma de transmisión. Y en cuanto a la transmisión indirecta, pues todas estas gotitas de exudado, las heces, van a contaminar el agua, el alimento, la cama. Y entonces todos los pollos o todas las aves van a estar en constante peligro de infección. Y entonces, pues finalmente el animal se infecta. Aquí me gustaría mencionar, como en el año 2014, aquí en la universidad se hicieron unos trabajos relacionados a la fuente de entrada, ¿no? Al punto de entrada de salmonela al organismo a través de la tráquea. Inclusive se hicieron unos desafíos intratraqueales y se pudo ver que había el aislamiento en el hígado o en el vaso era inclusive muchas veces mayor que cuando se hace el desafío oral. Entonces, es algo que a veces no se considera, ¿no? Que se piensa salmonela es más digestivo, pero también hisopados traqueales que puedan ayudar con un diagnóstico, ¿no? Así es, y desde hace muchos años, precisamente yo cuando empecé a dedicarme a la investigación en salmonela, me llamaba mucho la atención que salmonela produjera granulomas en pulmón. Y yo, bueno, ¿y esta cómo llegó aquí? ¿No? Y pues para mí lo más lógico pues es por vía aérea, ¿sí? Todo el tiempo, todo el mundo, estamos respirando partículas de polvo. Y por supuesto, si estamos hablando de bacterias, entre estas salmonela, pues salmonela va a entrar por vía aérea. Y pues por supuesto la vamos a tener en la garganta, a nivel faríngeo, laríngeo. Y entonces de ahí, pues por supuesto se va a ir a todo el sistema cardiopulmonar. Y bueno, pues va a haber la infección finalmente va a ser sistémica. Pero en estos casos, cuando solamente se encuentra en sistema respiratorio, pues probablemente, aparentemente, vamos a tener signos respiratorios que pueden ser confundidos con alguna neoplasia, con granulomas de otro tipo de agente etiológico, ¿sí? De ahí la importancia, o inclusive por hongos. Entonces, de ahí la importancia de que si nosotros observemos o no lesiones en pulmón, estamos obligados a tomar muestras de pulmón para ver si se aísla salmonela. De hecho, hace muchos años, nosotros en México tenemos una norma oficial que ya está derogada. Sin embargo, tenemos vigilancia epidemiológica. Hace años recuerdo que había una técnica que le llamaban técnica de Williams, y esa técnica de Williams consistía en tomar muestras de muchos órganos, incluyendo el pulmón y el corazón. Y entonces, pues de ahí, pues si salía en pulmón, pues sabíamos perfectamente bien que iba a salir salmonela en otro órgano. Cuando se inició no tanto la campaña de control y erradicación de salmonella Stevia, que únicamente abarcaba salmonella reinarum, salmonella pullorum, se hacía la técnica de Williams.
pero cuando ya entró oficialmente la norma oficial, eran muchos órganos que procesar. Entonces, se eliminaron algunos órganos para optimizar la forma del aislamiento, porque inclusive la técnica de Williams decía, las muestras se pueden enviar congeladas, y congeladas tomábamos las muestras, o sea, procesábamos las muestras y resultaba salmonela. Entonces, cuando se normalizó todo esto, dijeron, bueno, es que, ¿qué tal si en una de esas salmonela muere cuando está congelada? Que realmente no, ya al menos a mí no me ha tocado esa situación. Entonces dijeron, no, las muestras tienen que ser frescas. Y antes la técnica de Williams sembrábamos una vez en medio líquidos, en este caso caldos selenitos, tetratianato y aparte en medios sólidos como agave de brillante, maconqui, etcétera. Y bueno, si no teníamos un aislamiento positivo, volvíamos a sembrar las mismas muestras a la semana siguiente para ver si durante el tiempo que estuvieron resguardadas estas muestras, digamos en un término de una semana, ya había cierta cantidad de crecimiento para poderla aislar. Y muchas veces hasta los 15 días teníamos ese aislamiento positivo. Pero pues se normalizó todo esto y dijeron, no, vamos a eliminar las muestras congeladas y vamos a hacer que estas muestras, si salen positivas a la semana, ya salió positivo, si no, ya salió negativo. Entonces se perdió mucha de esa información. Sin embargo, a pesar de que nada más hacemos las muestras, procesamos las muestras que nos dicta la norma oficial, gracias a este muestreo rutinario, pues finalmente México se convirtió en un país libre de Salmonella reinado, Salmonella pulorum. Tenemos vigilancia epidemiológica donde llegamos a tener ciertos focos, pero fácilmente se controla. Entonces, pues ahorita con lo que estamos lidiando, pues son con las salmonelas móviles. Bueno, y la siguiente pregunta sería entonces relacionado como a qué factores influyen sobre esa prevalencia de salmonela en las aves y cuáles serían los puntos de control que se deberían evaluar. Bueno, ¿por qué prevalece salmonela? Desgraciadamente tenemos todavía mucha avicultura de traspatio, ¿sí? Y entonces esa avicultura de traspatio es la que pone en riesgo a todas las demás producciones intensivas. Y entonces dentro de la norma oficial se dice que los trabajadores no deben de tener mascotas, vamos a ponerlo así, o aves de producción, trabajando ellos en granjas de aves, porque si falla la bioseguridad en nuestras granjas de producción intensiva y no hay bioseguridad en sus aves de traspatio, pues de ahí fácilmente transportan de un lado a otro la salmonela. Eso por un lado. Dos, estamos hablando de que hay gente que transporta sus aves por caminos de terracería, vamos a ponerlo así, y de forma ilegal, y las transportan, digamos, de pueblo en pueblo, ¿sí? Y pues hay bajas condiciones o malas condiciones de bioseguridad, y eso es lo que realmente hace que prevalezca la salmonelosis en nuestro país. En este caso, digo, afortunadamente estoy hablando de salmonelas móviles, porque de salmonelas inmóviles inmediatamente se reportan los casos y la Secretaría, o en este caso SADER, es la que inmediatamente llega y apaga el foco, ¿no? Controla el foco. Entonces, pues lo que necesitamos siempre es tener estrictas medidas de bioseguridad. Y relacionado a los puntos como de control que usted considera importantes para reducir esa prevalencia, por ejemplo, pues ya nos comentó lo que es monitorear o mantener la bioseguridad en el caso de aves de traspatio, pero ¿cuál es, digamos, si fuera como para un programa, ¿sí? Para disminuir o eliminar la presencia de salmonela, ¿qué otras cosas, digamos, recomendaría a tener en cuenta? Bueno, siempre debe de haber programas de capacitación. Se tiene que capacitar a los que están trabajando directamente con nuestras aves, y un incentivo para ellos es luego darles un papelito que diga constancia
recibió capacitación en tal compañía de tal a tal hora, y la gente se siente muy feliz cuando recibe un curso de capacitación y sobre todo que haya pasado el examen. Entonces, aunque parezca medio aburrido una situación de que mañana vamos a tener un curso de bioseguridad en las aves. Ay, ¿otra vez? Ajá. Entonces, es repetir siempre las medidas de bioseguridad. Eso es una. Dos, siempre hay personal nuevo al que también se le tiene que capacitar. Al personal que ya tiene experiencia, pues qué padre, pero pues que aplique esos conocimientos, que realmente diga, saben que cuando vayan a entrar a la granja, antes de entrar a la granja, se tienen que quitar la ropa de calle, se tienen que bañar y se tienen que poner la ropa de la granja para evitar que salgan las bacterias de la granja o que nosotros introduzcamos bacterias a la granja. Entonces, les digo, parece como que repetitivo, pero es necesario estarlo repitiendo para que se integre una habilidad que se debe de tener como rutina. Es como nosotros si vamos al baño, pues al entrar o salir, siempre nos lavamos las manos. Pues eso es repetitivo y esa es una de nuestras herramientas principales para evitar enfermarnos por salmonela. Y en este caso, si estamos trabajando con las aves, pues es bañarse, no entrar a la granja con la ropa de calle, ¿sí? Tener las manos siempre limpias, no, o sea, el calzado que también es súper importante, tenerlo, cambiarlo y utilizar el calzado exclusivo para la granja. Entonces, toda esa gente nueva que llega a nuestra granja se le tiene que capacitar. De otra forma, pues vamos a seguir teniendo brotes importantes de salmonelosis. Perfecto. Ahí pues lo único, digamos que también consideraría importante sería también como hacer un chequeo de lo que es materias primas. Claro, hay muchas materias primas que, bueno, cuando llegan estas materias primas, vamos a poner el grano, llegan a la planta de alimentos, pues toda esta siempre están evaluando a ver qué tanta humedad tienen, qué tanta almidón tienen, si tiene presencia de insectos, etcétera. Entonces, pues también hacer muestreo para salmonela, porque los granos, al tener humedad, esta condensación encima por fuera del grano puede estar contaminado con salmonela. Y entonces, si este grano que tiene esa condensación no es muestreado para detectar salmonela, es probable que el mismo grano provoque que todo el alimento finalmente salga contaminado con salmonela. Entonces, finalmente, cuando se termine el alimento, también debería de ser muestreado contra salmonela. Y hasta donde yo sé, no se hace de rutina este tipo de análisis. Entonces, pues inmediatamente las aves van a consumir el alimento contaminado con salmonela. Y otra cosa, muchas veces en nuestra planta de alimento, bueno, no muchas veces, todo el tiempo está llena de polvo. Todo el tiempo entramos a una nube de polvo. Si con una ingrediente que esté contaminado con salmonela y que esté en el ambiente, es suficiente para contaminar en forma indirecta toda la planta de alimentos y por lo tanto todo el alimento puede llegar a estar contaminado con salmonela. Perfecto. Bueno, y ya que estamos hablando de esos factores que influyen en la prevalencia y puntos a considerar para el control, ¿qué como estrategias recomienda usted adoptar para reducir ese riesgo de contaminación? Bueno, pues hay varias estrategias. Entre ellas podemos utilizar algo que se llama exclusión competitiva, que consiste en proporcionar a las aves algunas bacterias que se les llama bacterias benéficas, como son el lactobacillus, el bifidobacterium, Bacillus escherichia, algunas del género Escherichia, Pediococcus, Streptococcus, etcétera, en donde se mezclan con el alimento para que estas bacterias benéficas puedan colonizar el intestino.
La idea es de que colonicen el intestino antes de que llegue salmonela, ¿sí? Porque si una vez llega salmonela ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que hacer una mezcla de alimento con estas bacterias benéficas, o también inclusive hay otros productos comerciales que son las levaduras de Saccharomyces, ¿sí? Que finalmente va a provocar que el intestino sea colonizado por estas bacterias y estén en las microvellosidades intestinales, ocupando todos los receptores de las microvellosidades intestinales. Y una vez ocupados todos estos receptores, si llega salmonela, no tiene por dónde adherirse. Y entonces la idea es de que precisamente el intestino esté colonizado para evitar que salmonela pueda colonizar. Hay otras formas de extinción competitiva. Antiguamente lo que se hacía era proporcionar a las aves cama seca de la parvada anterior que estuviera libre de salmonela, y ese excremento, esas heces secas, se revolvían con el alimento para los pollitos de un día de edad. Y entonces, pues las mismas bacterias que estaban en las heces de la parvada anterior colonizaban el intestino. Por eso es de que se le llamó exclusión competitiva. Actualmente ya hay muchos productos comerciales. Ahora bien, eso es con referencia a la exclusión competitiva. Se pueden proporcionar también algunos suplementos en el agua de bebida o también en el alimento en dado caso. Hay ciertos productos como los manano-oligosacáridos, los fructooligosacáridos, que son finalmente carbohidratos complejos que ayudan a evitar la colonización por salmonela. O también hay unos ácidos grasos de cadena corta como el ácido propiónico, el ácido butírico, el ácido caprílico, etcétera. Entonces, también ayudan a la reducción de salmonela. Pero aquí me llama mucho la atención que esta suplementación con estos carbohidratos complejos, lo único que van a hacer es que si entran, digamos, 100 salmonelas al ave, y si los animales están tomando estos carbohidratos complejos, pues en lugar de que 100 salmonelas estén provocando enfermedad en las aves, pues va a ser más reducido. A lo mejor 10 salmonelas son las que van a estar infectando a los pollos. Pero de todas maneras, al estar infectado un pollo, aunque sea una infección subclínica, la parvada puede estar en riesgo, ¿sí? Ahora, ahorita hay una idea de estar trabajando con autofagos, ¿sí? Pero los autofagos todavía están en investigación, y lo que es necesario siempre es limpieza y desinfección. O sea, podemos tener el producto maravilla, pero si no tenemos una buena bioseguridad, de nada nos va a servir ese producto maravilla. Siempre tiene que estar acompañado de la limpieza y la desinfección. Otras formas de poder evitar salmonela, bueno, pues por supuesto es mediante vacunación, ¿sí? Y en la actualidad, pues ya hay muchas vacunas de salmonela. Aquí en México están aprobadas algunas. En el caso de otros países están autorizadas las vacunas vivas atenuadas. Estas se utilizan por vía oral, actúan a nivel local. La desventaja es de que pues, son vacunas vivas atenuadas. Y al menos desde mi punto de vista, el trabajar con un microorganismo vivo, por muy atenuado que esté, y en el caso particular que salmonela todavía ignoramos muchas cosas, no sabemos cómo se va a comportar, si va a revertir su virulencia o no. Y entonces, en el caso de las vacunas vivas atenuadas, pues actúan a nivel local, pero también se eliminan las salmonelas por vía digestiva, contaminando el medio ambiente. Son varias las combinaciones de estas vacunas vivas atenuadas. Las que, al menos en México, las que están autorizadas son las vacunas inactivadas, y de estas hay bastante información. La única desventaja que se le ve a este tipo de este tipo de inmunógenos
es que actúan a nivel humoral y para que pueda combatir una infección por salmonela, la salmonela debe estar fuera de las células para que pueda actuar eficazmente. Pero si salmonela llegó a una célula dentro de la célula, ya baja la efectividad. Por eso es de que las vacunas siempre se tienen que utilizar como preventivo. Bueno, algo que quisiera aportar en este caso de lo que son estrategias de prevención, y es algo que he visto que poco a poco ha ido adquiriendo más popularidad, es el uso de lo que son los posbióticos, que el posbiótico es, a diferencia del probiótico, en el posbiótico el enfoque más fuerte es en el metabolismo que producen esos probióticos. Entonces ya no es necesario mantener las bacterias vivas para poderlas administrar o protegerlas para que entren vivas al organismo animal, sino que se está dando directamente el metabolito que ejerce ese beneficio. Y otra cosa que ahorita está agarrando bastante auge es los productos que interfieran o en cierta forma tengan un efecto sobre lo que se conoce como el quorum sensing, que es la comunicación entre bacterias. Entonces, hay productos que están afectando esa comunicación entre bacterias y están afectando la expresión de ciertos genes patogénicos a la producción de toxinas, y poco a poco están llegando a ser productos que probablemente en poco tiempo vayan a ser comerciales. Entonces son opciones, ¿no? Que todavía están, que se pueden evaluar y pueden ser otras alternativas para los productores según la disponibilidad que tengan. Por supuesto, y también esa situación está en la cuestión monetaria, ¿no? Que tan caro va a ser, porque en muchas ocasiones luego nosotros volvemos a decir lo mismo, compramos el producto ultra maravilloso, pero si no tenemos limpieza y desinfección, no sirve para nada. Me ha tocado en algunas ocasiones en donde la limpieza y la desinfección para los trabajadores y para el propietario de la granja es lavar, lo voy a poner entre comillas, lavar con agua, solamente con agua, y aplicar un desinfectante superpoderoso. Digo, bueno, a ver, espérate, el desinfectante superpoderoso no va a actuar sobre materia orgánica. Entonces, ahí estamos dándole en la torre a la limpieza y desinfección. O sea, para mí, limpieza y desinfección es lavar con agua y con jabón. O sea, como todo. En este caso, si todo está lleno de polvo, bueno, quitaré todo ese polvo, ¿sí? Lo más que se pueda. Después, humedecer para seguir quitando los restos de polvo y todo lo que quede adherido, ¿sí? Una vez que ya se quitó casi todo lo adherido, entonces otra vez, echar agua, poner jabón y tallar. Tallar por todos lados. Enjuagar perfectamente bien, ¿sí? Y ya después aplicar el desinfectante ultra maravilloso si quieren. Que en muchas ocasiones, con tan solo lavar con agua y con jabón, es más que suficiente. Entonces, estamos gastando mucho menos. Nuestros costos se reducen en esa limpieza y desinfección. Entonces, muchos para ahorrarse el jabón, pues prefieren poner ese desinfectante ultra maravilloso que finalmente no va a pasar nada. Ahora bien, estamos hablando en lo de los posbióticos, en el quorum sensing, o también vacunas vectorizadas con DNA y vacunas con fagos. En fin, todavía falta mucha investigación porque dentro de los mecanismos de patogenicidad de salmonela, precisamente hay algo que se llama complejo aguja, que es la comunicación del enterocito, vamos a ponerlo así, del enterocito con salmonela, suponiendo que esta mano sea salmonela. Entonces, hay un acercamiento, pero no es el suficiente, y salmonela empieza a tener comunicación a través de este complejo aguja, ¿sí? Y como que hay comunicación entre la salmonela y el enterocito, y el enterocito dice, pues sí, pásale, abre, inmediatamente deja ingresar a salmonela. Entonces, todavía esa parte pues está en estudio,
para saber cómo podemos atacar a salmonela. Pero pues por mucho que tengamos nosotros de investigación, punto álgido es la limpieza y la desinfección. Perfecto. Énfasis en limpieza y desinfección. Y me gustaría saber cómo rápidamente, ya cerca para finalizar, como 3 o 5 recomendaciones que usted pudiera darle a las personas, digamos en empresas que estén en una posición de tomar decisiones. ¿Qué le recomendaría en este caso, teniendo en cuenta el tema de la salmonela, para un control de la salmonela? Como dije, tener una estricta modelo de bioseguridad, capacitar siempre en forma constante a los trabajadores, no importa si los trabajadores ya llevan 10 años en nuestra empresa, quizás a ese trabajador que ya lleve 10 años en nuestra empresa sepa hacer las cosas, pero también debe tener la capacidad de decirle a sus compañeros cómo se deben de hacer las cosas, porque de nada sirve que yo lo haga si los demás no lo están haciendo. Debe de tener ese trabajador la suficiente autoridad, por supuesto, por parte del jefe, de decirle, oye, estás haciendo mal esto, tienes que arreglarlo. Quítate los zapatos, quítate la ropa de calle, déjala aquí colgadita, báñate, que para eso son las regaderas, utiliza tú la ropa de la granja, y por supuesto, ya sal a trabajar. No te lleves equipo de aquí, porque a lo mejor corres riesgo de que este equipo esté contaminado, ¿sí? Te lo llevas a tu casa y vas a infectar a tus pollos. Entonces, como regla general, decir que la limpieza y la desinfección es importante y la capacitación, y que los trabajadores no tengan animales de la misma especie con la que están trabajando en su casa. Por supuesto, de hacer un descanso, un descanso de la caseta tras la limpieza y la desinfección, ¿sí? Que normalmente dicen, no, pues es un ciclo de una enfermedad, dicen 15 días. Para el caso, por ejemplo, de influenza se hablan hasta 60 días, que ya eso es mortal, pero bueno. Pero 15 días, respetar ese ciclo de 15 días entre la limpieza y desinfección, que por ahí también la estamos regando. Porque además, si nada más estamos lavando con agua y desinfectando con ese maravilloso desinfectante y no respetan el tiempo de descanso de la caseta, tampoco va a servir de nada. No recibir con cama caliente, adecuado para en todos los países. Pero la cama caliente es aquella que donde vas a recibir al pollito de un día de edad con cama de la parvada anterior. Entonces, es un riesgo sanitario y sobre todo si esta cama no ha sido tratada. Entonces, para que podamos tener nosotros la certeza de que es una cama buena, vamos a ponerlo así, debe de haber pasado por un proceso de calentamiento para poderla reutilizar, pero no siempre se hacen esas medidas de control. Entonces, no recibir con cama caliente, la limpieza y la desinfección, constante capacitación de los trabajadores y, pues, por supuesto, ya a nivel nosotros humanos, tratar de consumir los productos bien cocinados, que ese es otro punto clave. Si son verduras, pues tener en cuenta que son sacadas del campo, que quién sabe con qué tipo de aguas fueron regadas, pues hay que lavarlas y también desinfectarlas para poderlas consumir crudas. No utilizar instrumentos donde hayamos cortado a lo mejor la lechuga contaminada y luego ahí mismo poner el jamón, ¿sí? Y entonces lo vamos a comer crudo. Pues esas son prácticas que no se deben de hacer. Entonces, si vamos a consumir productos crudos, pues lavarlos y desinfectarlos. Si vamos a consumir carnes, en este caso, cocinarlas bien. Si vamos a poner en la mesa una ensalada que lleve algún producto cárnico, obviamente verduras y esa carne, la carne que se haya cortado en otra tablita de picar, ¿sí? Para que así no vaya a haber contaminación cruzada en los platillos que nosotros
tomemos en nuestras mesas. Bueno, y ya para finalizar llegamos a lo que se conoce como la sección de la nominación y me gustaría saber qué referente de la industria o en el caso suyo de la academia le gustaría recomendar para un futuro episodio que compartiera con nosotros su conocimiento. Claro que sí, yo podría decir de la doctora Xochitl Hernández Velasco. Ella trabaja sobre todo para citología. Podría ser la doctora Gabriela Gómez Verduzco. Trabaja sobre todo la cuestión nutricional e inmunología. El doctor José Antonio Quintana, él trabaja el área de zootecnia, sobre todo la situación de incubación, ¿sí? Y todo lo referente a huevo. El doctor Benjamín Fuente, trabaja en nutrición. El doctor Félix Sánchez Godoy, que es también académico de aquí. Él es excelente patólogo. Entonces, bueno, pues yo creo que ya tiene algunos nombrados. Sí, no, excelente y poder contactarlos y ver si están dispuestos a colaborarnos y a compartir con nosotros. Pues muchas gracias, doctora, por su tiempo. No, de qué. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Y pues nos estaremos viendo. Muchas gracias. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.